A continuación, les invito a abrir la palabra del Señor en el libro de los Hechos, el capítulo número 14. Del versículo 21 en adelante. Nos dice así la palabra del Señor. Y como hubieron anunciado el Evangelio a aquella ciudad, enseñando a muchos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y habiéndoles constituido ancianos en cada una de las iglesias, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en el cual habían creído. Y pasando por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia, y de allí navegaron a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían acabado. Y habiendo llegado y reunido la iglesia, relataron cuán grandes cosas había Dios hecho con ellos, y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. El Señor puso en mi corazón, queridos hermanos, esta palabra, pensando en este día que juntamente celebramos algo tan lindo como es el aniversario, un cumpleaños más de la Iglesia Cristiana Evangélica. Y la realidad es que hemos relatado parte de nuestra historia, y en lo que a mí respecta particularmente, mientras nuestro hermano hablaba, y especialmente desde la época en que yo empecé a venir a este lugar, que contaba con la edad de 16 años, hoy tengo 67, o sea que van a ser 51 años que vengo a este lugar. Y mientras nuestro hermano leía algunas cosas, por lo menos de las partes que yo tuve que vivir y ver, cuántas cosas acontecieron en estos 50 años, por decirlo de una manera rápida. Muchísimos de los que están aquí todavía ni siquiera habían nacido. Otros tal vez eran muy jovencitos, otros eran niños, yo era un adolescente, pero el Señor no detuvo su obra y han pasado muchas cosas. Han pasado muchos hermanos y hermanas, amados y amadas del Señor y de nosotros. Pero tuvieron un carácter en el Señor realmente bendito. Pues si bien alguno puede decir el Señor es el que sostiene la obra, y desde ya que es así, pero no obstante requiere de hombres que sean templados, firmes en la fe. Y cuando digo hombres, por supuesto, también incluyo a las hermanas, un pueblo de Dios, hijos e hijas de Dios, que tengan una templanza muy especial, que a pesar de las muchas tribulaciones, hubo muchas alegrías, pero también muchas tribulaciones,
perseveraron en este camino de fe y de proclamación del Evangelio. Este pasaje que acabamos de leer aconteció en la vida y el ministerio del apóstol Pablo, un hombre de Dios, el cual tenía realmente un carácter espiritual, una fe inquebrantable, desde el momento mismo en que el Señor lo escogió, lo llamó, lo vocacionó y le dio este ministerio, de seguir adelante muy a pesar de las cuestiones que le pasaran, pues ay de él si no predicaba el Evangelio. Y esto lo digo como sencillamente para que lo tengan en cuenta. Cuando se relata esto que aquí se escribe, en el versículo anterior, en la ciudad, en el pasaje anterior, en Listra, muy más particularmente, el apóstol, y para hacerlo breve, no tan extenso, como no dejó que se lo adorase como un dios, la multitud pagana, y vemos cómo es la gente que no cambia a través de las edades, de los siglos, como no pudieron adorarle como Dios, fueron convencidos por judíos. Miren ustedes cómo es la mente del hombre, ¿no? Porque no lo adoraron como Dios, pero no se sabe cuánto tiempo después, pero lo tomaron y lo apedrearon de tal manera que quedó como muerto. Y fíjense la negrura, lo perverso del corazón de los hombres, que lo arrastraron como si fuese un perro muerto y lo tiraron fuera de la ciudad. Ni pensaron para él en una sepultura, en un lugar digno. No, lo sacaron y lo tiraron afuera para que sea comida de las aves y de las bestias del campo. La historia bíblica nos relata que los hermanos que presenciaron esto, convertidos hacía muy poco por la predicación del apóstol, porque iba por todos lados anunciando el Evangelio del Reino, dice que lo rodearon, no dice otra cosa, y que él se levantó de entre los hermanos y entraron de nuevo a la ciudad de donde había sido sacado como muerto. Al otro día, al día siguiente, partieron de ahí, pero no dice que salieron huyendo. Salieron y fueron a otros lugares y enseñaron a muchos. Partió con Bernabé a Derbe. Y fíjense el 21, y como hubieron anunciado el Evangelio a aquella ciudad y enseñado a muchos, volvieron a Listra. Yo preguntaría, ¿cuántos de nosotros, o cuántos de ustedes, volverían a San José si los agarraran, los apedrearan y los tiraran en Pasco como muertos y los dejaran ahí? ¿Cuántos volverían a predicar el Evangelio a este lugar? O que lo hagan en el entubado, que le den una buena paliza y los dejen ahí tirados. Todos los que van al entubado van a empezar van a dar un paso al frente o van a darte un paso atrás. Bueno, el apóstol volvió a Listra. Volvió. Esto nos habla del carácter de un cristiano, del carácter de la iglesia de Cristo. Pobrecita, fatigada, sin consuelo, dice en Isaías. Así nos dice en Isaías 64, pasaje que también lo tenía pensado para esta tarde, pero no da el tiempo, pero sencillamente pasaje que tiene que ver, y vean si no tiene que ver con lo que le pasó al apóstol. Luego, 54, Isaías 54. Ensancha el sitio de tu cabaña y la cortina de tus tiendas sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y fortifica tus estacas.
porque a la mano derecha y a la mano izquierda has de crecer, y tu simiente heredará gentes y habitarán las ciudades asoladas. No temas, no serás avergonzada, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamada. Qué precioso, porque volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, a estas tres ciudades donde permanentemente habían predicado el Evangelio, donde Pablo había recibido, y después lo menciona en Corintios, las veces que fue apedreado, pero no se acobardó, ni volvió atrás. Y él mismo lo decía: ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, sino que acabe mi carrera con gozo. Nos avergüenza a muchos, y me incluyo, no lo hablo por usted, lo digo por mí, que a veces las cosas, perdónenme la expresión, más estúpidas, más tontas, más mediocres, nos hacen volver atrás, nos hacen estancarnos en el tiempo, porque escuchamos y hacemos caso a voces que no edifican. Miramos cosas que no nos sirven. Y cuando llegue el día en que tengamos que presentarnos frente al Señor, vamos a ver qué le decimos, si es que creemos en el Señor. Con toda seguridad. Y de esto se los digo no porque me enorgullezca, sino pensando en estas cosas, le decía en oración al Señor: bueno, Señor, te doy gracias que por lo menos quisiera entrar, aunque sea, bueno, no lo voy a decir, pero por lo menos poder entrar al reino de los cielos. ¿En qué condición? El Señor sabe cómo le oraba. No pensando en ocupar lugares, o por merecimiento, o porque fui pastor, mal pastor, por supuesto. O si alguno piensa criticarme, bueno, todo lo que me puedan criticar, ya lo sé. Como le dije una vez a alguno, bueno, si tenés algo nuevo que decirme, sería bueno que me lo digas, pero todas estas cosas ya las sé. Y el Señor me tiene que trabajar, me tiene que limpiar. Pero si hay algo que tenemos que aprender es esta conducta. Como iglesia, seguir adelante, porque nuestros hermanos humildes, humildes, muy pobres, la mayoría de provincia, otros de países extranjeros, como bolivianos o italianos, con muy poca cultura, sin embargo, en la medida de su fe, permanecieron, para que nosotros hoy pudiéramos estar. Defectos, miles. Que arroje su piedra al primero, el que piensa que no tiene algo que se le pueda reprochar. Pero continuaron y venían a mi corazón mientras nuestro hermano leía. Estos hermanos, cómo se mantuvieron fieles, y a muchos de ellos me tocó despedirlos prácticamente en las últimas horas de su vida. Pero se mantuvieron fieles en la medida de su fe, sencillos, humildes, pobres, pequeños, sin estudios, pero fieles al Señor y amando la palabra y no negando el nombre. Y a pesar de los pesares, con enfermedades terminales, enfermedades que los acompañaron toda la vida, problemas, situaciones, conflictos de sus hogares,
persistieron y venían solos, sin la familia. Muchos de ellos, la familia hoy no está, y oraron, seguramente Señor, escuchando esas oraciones, un día obrará en esos corazones. Pero volvieron, esto es lo que más me impactaba, volvieron por todas estas ciudades a predicar de la misma manera que lo habían hecho antes de ser apedreados. De la misma manera. Y él decía, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas de Jesucristo. No eran marcas de la cruz, las estigmas de la cruz. Eran azotes con varas, azotes con cuerdas, apedreado, etcétera, etcétera. Pero persistían. El propósito es que el Evangelio sea anunciado. Este no es un grupo social que se reúne para pasarla bien, que se reúne para divertirse un rato. Aquí venimos los que estamos más enfermos, más necesitados de escuchar la palabra, no porque seamos los mejores. Tal vez el que se piensa que no lo necesita, no viene. Bueno, triste, porque el Señor no vino a buscar sanos, sino pecadores a arrepentimiento. Y mucho gozo hay en los cielos cuando hay un pecador que se arrepiente. Y ese es el propósito de la iglesia. Levantada, con el esfuerzo, y están las fotos. Hoy día tenemos ese privilegio de tener fotos. Más antes no había tantas fotos. Pero sí recuerdo haber visto una de nuestra hermana Sara Gómez con otra hermana, no me acuerdo quién, y Hugo, que era muy chiquitito, con un machete en la mano, cortando el pasto acá en el terreno. Cortando el pasto, unos pastos así altos que crecían, para poder tener las reuniones. ¿Defectos? Miles. Yo no lo voy a juzgar. Pero lo hacían. Persistieron. Y lo consiguieron con la ayuda del Señor. Esto es motivador particularmente para todos nosotros, como dijo nuestro hermano Alfredo cuando terminó la lectura de su historia. ¿En el sentido de qué? De que ningún trabajo en el Señor es en vano. Hoy ya no nos toca hacer esas cosas, pero nos toca otras que no podemos descuidar. Lugar hay para todos en la mies de Jesucristo. El campo es grande. Mirad, levantad vuestra vista y ved los campos, dice. Ya están blancos para la siega. Vivimos en un tiempo donde tal vez no nos traten con piedras, pero un tiempo difícil, de mucho engaño, de mucha mentira, de persecuciones ideológicas. Pero es un tiempo donde somos llamados como hijos, porque esta mañana lo mencionábamos estos dos textos, para que como hijos de Dios seamos sal de la tierra y luz del mundo. Desde este pequeño lugar, que es conocido, aunque parece desconocido, pero es conocido de muchos. Aquí llegó gente muchas veces recomendada porque en ese lugar predican la palabra que usted busca, donde no buscan una palabra de sanidad, donde no buscan una palabra de prosperidad, donde no buscan una palabra de limpieza de hogares, sino una palabra que los lleve a los pies del Salvador, del Señor Jesucristo. Bueno, aquí tiene un lugar. ¿Quiere servir a Cristo? Hay lugar. Siempre hay lugar junto a la cruz para servir a Cristo. Hay un himno que dice, junto a la cruz hallarás lugar. Algunos dicen, pero ya está todo ocupado
Ya está todo hecho. Ya está, toda la gente está sirviendo. ¿Qué voy a hacer? Bueno, agarre un tratado y salga a la calle. Y a la primera alma que se encuentre, póngase a hablarle del Evangelio de Jesucristo. Háblele del testimonio de Cristo en su vida. A ver cómo le va. Y si le toma el gustito, después ya no va a tomar un tratado. Me animé con uno, voy a llevar 2. Y voy a orar para que la próxima persona que pueda encontrar me lo reciba. Y le pueda dar testimonio, crea en el Señor Jesucristo como creí yo. Crea en el Salvador como creí yo. Él perdonó todos mis pecados, los cargó sobre la cruz y murió por mí. Y ha venido a este mundo a dar su vida por usted y por mí. Y le dejo este tratado, léalo cuando tenga tiempo. Y no se olvide que Cristo lo está buscando. ¿Tan difícil es eso? ¿Tan complicado es? ¿Quién no tiene lugar en su vida para eso? Que levante su mano. ¿Quién no tiene tiempo para eso en su vida? Que levante su mano. Todos tienen tiempo entonces. Bueno, tratados hay muchos. Hay que persistir. Tal vez en algún momento hemos sido apedreados, golpeados, maltratados. ¿Pero qué hice? Como Pablo salí corriendo. ¿Qué tenía que haber dicho Pablo? No, esto no es para mí. Esto que se lo aguante otro. ¿Qué diríamos nosotros en lugar de Pablo? ¿Qué diría yo en lugar de Pablo? Me pondría a zapatear de rabia por lo que me pasó. Pero Pablo se levantó, entró a la ciudad y al otro día, miren ustedes qué fortaleza espiritual y aún la capacidad de Dios de levantarlo. ¿Cómo quedaríamos nosotros después si nos sacaran apedreados y nos tiran en la calle como muertos? Se ve que estaba inconsciente. ¿Cómo quedaríamos? Ay, no, yo la verdad estoy apaleado. Más que apaleado, estoy apedreado. Ya no puedo. Que lo haga otro. Pero se levantó, entró a la ciudad que le habían apedreado, salió de ahí, fue a otra ciudad a predicar el mismo evangelio que predicaba en todas las ciudades por donde había estado. Salió de ahí al día siguiente o a los pocos días y volvió a los lugares a donde había sido tan maltratado, a seguir confirmando la fe de los creyentes que habían escuchado cómo habían tratado al apóstol. Y esto animó a muchos otros, como le pasó cuando fue encarcelado. Animó a muchos otros a hablar del testimonio de Jesucristo. A veces pensamos que las adversidades en la iglesia son para que la iglesia retroceda. Y el Señor lo permite para que la iglesia avance. Para que la iglesia ponga los ojos en el único que firme para siempre y por siempre. En el único que no cambia. En el único que nunca nos va a desilusionar. En el único que nunca nos va a desamparar. Porque Él dijo, no te dejaré, ni te desampararé. Lo escribe Pablo. Por lo cual digamos confiadamente. Eso dijo el Señor. Y ahí está, en la enfermedad, en los momentos de tratamiento. Lo digo porque miré a un hermano y me acordé, ¿no? Ahí está el Señor. En los momentos difíciles está el Señor. Y Él da. Y Él provee. Y Él sostiene.
y lo tiene que hacer conmigo y lo tiene que hacer con cada uno de los que está aquí. Para que no solamente tengamos una experiencia firme, concreta, sólida como creyentes, sino que también podamos alcanzar la experiencia preciosa de ser hecho un hijo de Dios. Porque la verdad es que las mismas experiencias que pasa un cristiano, la pasa la gente del mundo. Con la diferencia es que no tiene a Cristo y lo tiene que pasar solo, sin sostén, sin apoyo, y terminan apoyándose en toda suerte de cosas que para nada ayudan, en dioses que no hablan, en dioses que no escuchan, en dioses con los cuales, si no se cumple con las promesas que se les hace, cobran y hasta la propia vida. Hermanos queridos, sea nuestra fe firme en el Señor para proseguir adelante un año más, un día más. Es de día en día, de hora en hora. Con Cristo un día más. Mañana traerá su fatiga, basta el día su afán. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salud. Miremos a Cristo y las cosas van a cambiar. Y las cosas van a cambiar. Pablo no miraba las heridas o se lamía las heridas que había recibido. Sería una linda mensaje también ¿no? No sé, como los perros, ¿vieron? Que se lamen sus propias heridas. Tenía otra misión que cumplir y allá iba. Todo lo demás, bueno, ¿quién no tiene dolores? ¿Quién no tiene una enfermedad? ¿Quién no tiene un padecimiento? ¿Quién no está sufriendo alguna partida o sufrirá alguna partida? Pero nada de eso nos debe cambiar la visión del santo, de los santos, de Cristo y nuestras vidas para Él. Y el que no tiene a Cristo, bueno, recíbalo, que es lo mejor que puede hacer en esta vida mientras todavía tiene tiempo. Que el Señor nos bendiga. Queridos hermanos, amigos que nos acompañan, que podamos tomar una decisión espiritual firme, de convicción, no emocional, porque la emoción dura hasta la primera piedra que nos pega en la cabeza. Ahí se termina la emoción. Salgo hecho una flama ardiente de aquí, ¿no? Y me recibe un cascotazo en la cabeza. Chao emoción. Chao, se terminó. Cuidado. Emociones, afuera. Convicciones, adelante. Firme. Que el Señor está con nosotros. Que el Señor, pues, nos bendiga, queridos hermanos.